Bueno, vamos a ver ahora la última clase en realidad del módulo de endocrinología, que también es un tema bastante prevalente, que es la osteoporosis, ¿sí? En realidad esta entidad es, digamos, manejada por varias especialidades. Una de ellas es nosotros, los endocrinólogos, otra es la reumatología, la ginecología también, los traumatólogos, o sea, todos tenemos un poco de injerencia y tienen cosas buenas y cosas malas. La buena es que por ahí todos a veces nos interesamos por nuestra paciente, digo nuestra paciente porque lo más común o el predominio es en sexo femenino, pero también a veces cada especialidad espera que la haga la otra y al final la paciente queda como abandonada de los estudios que se necesitan para tener un control y un buen tratamiento de esto que realmente lleva, en caso de ser importante, a la invalidez. Bueno, ¿y cómo se define la osteoporosis? Bueno, ese trastorno metabólico óseo consiste en la disminución de la masa y la resistencia ósea, alterando la estructura de ese hueso y predisponiendo a lo que justamente puede llevarnos a invalidez del paciente, la fragilidad y la fractura, ¿sí? La fractura osteoporótica es aquella que se produce en un hueso previamente dañado ante un traumatismo de bajo impacto. Bien, el 40% de las mujeres tendrá al menos una fractura osteoporótica después de los 50 años. Las más frecuentes e importantes e invalidantes suelen ser la de la columna fundamentalmente lumbar, el fémur proximal, el antebrazo, sobre todo el del fémur proximal, esas fracturas de cadera que terminan con el paciente, lamentablemente. Entonces, por eso hay que ser previsores y tratar esta enfermedad lo antes posible. Una de 4 mujeres mayores de 50 van a tener normalidad en sus huesos, 2 de cada 4 tienen algún grado de osteopenia y una por lo menos tiene osteoporosis en alguna área esquelética, ¿sí? O sea que es una cosa muy prevalente. Bien, debemos determinar siempre los factores de riesgo de nuestro paciente, o sea qué paciente está más predispuesto y en base a eso también tratar de reducir el riesgo lo máximo posible y convencer aparte al paciente de que si bien él no siente nada raro, más adelante esos huesos pueden llegar a traer complicaciones severísimas. Entonces, evaluar siempre los riesgos. O sea, la edad es un riesgo, se categoriza este riesgo en alto, moderado. El alto con una edad mayor de 65, un bajo peso. Recuerden que todo el tejido graso favorece que haya una mayor producción de precursores estrogénicos y es raro que una gordita tenga osteoporosis. Es un beneficio que tienen las gorditas con respecto a las mujeres delgadas. El antecedente personal de fracturas, el antecedente materno de fracturas o de osteoporosis, la ingesta crónica de corticoides, las caídas, ¿no? Cuando son más frecuentes, por algún problema neurológico, a veces que el paciente pueda llegar a tener. Con un poquito menos de riesgo, el consumo de tabaco y alcohol, la menopausia precoz, las amenorreas, el hipogonadismo en el caso de un varón, que también, el varón también tiene osteoporosis, obviamente mucho menos frecuente, pero bueno, también lo tiene. Después también ya dijimos, bueno, los corticoides, algunos tratamientos en enfermedades crónicas que se sostienen por mucho tiempo también pueden generar alteraciones óseas, ¿sí? Los hiperparatiroidismo, como vimos en las clases anteriores. Bien, bueno, amplio abanico de posibilidades, por lo menos recordar los más importantes para ser exhaustivo en una paciente que al tener esto tenemos que sí o sí diagnosticar la enfermedad y tratarla urgentemente, evitar que esto llegue a largo plazo. Después tenemos enfermedades que se asocian a la osteoporosis y que la predisponen todavía más a que el paciente la desarrolle si uno no es exhaustivo en el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad, ¿sí? Los trastornos de la conducta alimentaria que no aportan el calcio necesario, eso con la vitamina D no es la adecuada, la osteomalacia, el hiperpar, hipertiroidismo, hipogonadismo, el Cushing, bueno, una larga lista de eventualidades de diferentes etiologías que lo que hacen es ir dañando progresivamente la estructura ósea y predisponiendo al paciente a la osteoporosis. Bien, también fármacos, en primer lugar el corticoide, ¿sí? Sobre todo hay una gran cantidad de enfermedades reumatológicas, respiratorias, digestivas, por ahí que requieren dosis altas de esta medicación y hablar las oncohematológicas que terminan destrozando el hueso, ¿sí? Entonces saber que estos fármacos también complican. Las hormonas tiroideas, por ejemplo, en los pacientes con hipertiroidismo subclínico, una indicación de tratamiento en ese caso es justamente esto, tener osteopenia o osteoporosis. Los análogos de GRH, bueno, mucho más raros, antiandrógenos, después ya son cosas más infrecuentes. Los anticonvulsivantes, eso no es tan infrecuente, la furosemida también. Bien.
Bien, ¿qué hacemos cuando diagnosticamos esto? Bueno, evaluar diferentes cosas, sobre todo la historia clínica. Las razas, por ejemplo, la raza blanca, las mujeres nórdicas están más predispuestas a la osteoporosis que las mujeres de raza más mediterránea. Las edades mayores de 65 tienen más predisposición a desarrollarla. El sexo femenino, los tóxicos, el alcohol, el tabaco, la ingesta dietética baja en calcio, baja en vitamina D, la baja exposición a la luz solar. Recuerden que para sostener una buena disponibilidad de vitamina D tenemos que tener por lo menos una luz solar de por lo menos 30 minutos todos los días, y hay latitudes que eso no ocurre. Por ejemplo, en la Europa nórdica permanentemente el paciente está suplementado con vitamina D, porque se sabe que ese paciente, si no se suplementa, la deficiencia de vitamina D la va a tener seguro. La historia menstrual: cuanto más menstruación tiene la mujer, más expuesta a estrógenos está y más masa ósea gana. Cuando la menopausia es precoz, es otro riesgo más que se le adiciona. Lo mismo los números de partos y embarazos que ha tenido, que han puesto más a los estrógenos. La presencia de fracturas recientes. Bueno, todas las cosas que evaluamos en un paciente con osteoporosis para ser más exhaustivos en el diagnóstico y el tratamiento. Obviamente hay que pesarla, hay que medirla, calcular el BMI. Recordamos que los BMI más altos van un poco en contra de la osteoporosis. No es que la gordita no se va a tener osteoporosis, pero va a ser mucho menos frecuente, ¿sí? Tampoco queremos que estén gordas para que no tengan osteoporosis. La idea es que controlar la enfermedad y controlar el buen peso, porque sabemos que el sobrepeso, la obesidad, termina complicándola por otro lado. Bien. ¿Y el laboratorio? Bueno, el laboratorio está dirigido puntualmente, si bien el 70% es una osteoporosis idiopática, en realidad no hay una causa que lo genere, pero bueno, no deja eso, uno tiene que dejar de lado el tratar de diagnosticar eventuales causas, como vimos en las diapositivas anteriores, que puedan exacerbar todavía una osteoporosis o estar produciéndola. Entonces, ¿qué pedimos? Bueno, hemograma, ionograma para ver el calcio, el sodio, el potasio, urea, creatinina para ver los riñones cómo están funcionando, glucemias, metabolismo focal, si hacemos calcio, fósforo, magnesio en sangre, los podemos evaluar también en orina. Vemos cómo están los niveles de vitamina D, cómo está el cortisol. Recuerden que los hipercorticismos, como vimos en las clases anteriores, también favorecen la osteoporosis y la osteopenia. Bien, podemos pedir marcadores de remodelado óseo, tanto de formación como de resorción. La FAL ósea, que a veces la solemos pedir para ver si está acelerada, por ejemplo, un hiperparatiroidismo, tenemos una FAL ósea elevada, o encontramos un hepatograma, una FAL alta, y queremos saber si esa FAL es hepática o es ósea. Bueno, podemos pedirle su enzima ósea y saber que viene del hueso y que el hueso está sufriendo un proceso de aceleración de su resorción, de su formación, y también evaluar parámetros de resorción. Si es resorción acelerada, bueno, podemos pedir los telopéptidos, el beta-cross-LAC, eso lo solemos pedir, y marcadores urinarios de esa resorción, o sea, la hidroxiprolina, hidroxipirosal, para saber cómo está metabólicamente comportándose ese hueso. ¿Sí? Bien. La radiografía también nos va a mostrar alteraciones. No va a servir en realidad para demostrar si hay una osteopenia o no, porque en realidad cuando la radiografía detecta osteopenia, la pérdida ósea es muy importante, o sea, más del 30%. Pero bueno, uno puede ver las fracturas vertebrales en caso de que las haya, los acuñamientos, las alteraciones morfológicas de cada una de las vértebras, ver también eso que ocurre, es eso mismo representado en las caderas, cambios de la forma que predisponen a desarrollar alguna fractura vertebral. Bien, lo que va a ser el diagnóstico en realidad va a ser la densitometría, que es un estudio en el cual lo que se mide es la densidad mineral ósea de determinadas zonas óseas. Y como las que más nos importan en realidad van a ser la cadera y la columna lumbar, es a esos lugares donde uno apunta que se realice el estudio, donde pone el foco el densitómetro. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos un promedio, cuando hacemos la orden para pedir la densitometría ósea, L1, L4, lo que hace el densitómetro es calcularnos un promedio de densidad mineral ósea en esas vértebras lumbares y en el cuello del fémur. Siempre hacemos cuello del fémur derecho o izquierdo. Hacemos el antebrazo cuando por ahí son pacientes obesos o con algún grado de hiperpara, porque ahí evaluamos más cortical, ¿sí? Entonces ahí podemos pedir en el antebrazo no dominante, o sea el izquierdo, si la persona es diestra, evaluar un poquito ahí también cómo está esa densitometría, ¿sí? La densitometría en realidad lo que hace es comparar la masa, la densidad, en realidad, la densidad mineral ósea de un paciente con respecto a personas de su misma edad y personas premenopáusicas.
y define dos cosas, el T-score y el Z-score. El T-score es justamente esa comparación que hace con menores de 45 años y el Z-score es comparado con su misma edad. Los diagnósticos de osteoporosis se hacen según la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de las entidades endocrinológicas coinciden con esto, con el T-score en realidad, y definimos osteoporosis con un T-score de 2.5 desvíos, o sea, si la paciente tiene 2.5 veces menos comparativamente con la comparación que el densitómetro hace por grupo de edad y sexo y todo, bueno, hacemos diagnóstico de osteoporosis, ¿sí? Bien, menos 2.5 de osteoporosis, hasta menos 1 se lo considera normal, menos 1 a 2.5 osteopenia, ¿sí? Y siendo más negativos, menos de 2, o sea, mayor de menos 2.5, mayor favorecimiento de fracturas óseas. Habitualmente los densitómetros últimos hasta calculan un porcentaje probable de fracturas según los datos que van obteniendo de esa densitometría, ¿sí? Entonces con la densitometría haríamos el diagnóstico de osteopenia o osteoporosis. La radiografía y el estudio de sangre lo que hace por ahí es descartar otras causas en caso de los estudios de sangre y mostrar las características morfológicas, vértebras o caderas, pero en realidad el diagnóstico lo hace la densitometría. Bien. ¿Qué tratamiento incluimos en un paciente con osteoporosis? Bueno, que el paciente haga alguna actividad física. Obviamente que no debería ser una actividad física de impacto, ¿sí? La idea es que haga una actividad aeróbica, tranquila, bicicleta, cinta, caminata, pero bueno, que se mantenga activo. Si después el paciente se va entrenando, bueno, tratar de alguna actividad de poca sobrecarga, ¿sí? Porque si tenemos huesos frágiles, lo peor que podemos hacer es exigirle con algo de impacto al paciente. Bien, evitar el sedentarismo, asegurarnos siempre, recuerde que posmenopausia deberemos ingerir siempre las pacientes deben ingerir 1500 miligramos diarios de calcio. Esto no hace falta que lo tomen en comprimidos, también ustedes pueden explicarle cómo llegar a esos 1500 miligramos diarios. Recuerden que la dieta normal, o sea, una dieta normobalanceada, normocalórica, aporta más o menos 500 miligramos entre carne, frutas, verduras, y habría que suplementarlo por ahí con 1000 más. Recordemos que un vaso de leche descremada tiene 300 miligramos, un queso por salud del tamaño de los antiguos caseros, de celular grande, también son 300 miligramos. El yogur más o menos aporta entre 300 y 500 miligramos según el tipo de yogur que consigan. Bueno, entonces balanceándole, contándole un poquito de qué manera natural se puede llegar a eso, no hace falta suplementar con pastillas de calcio, de carbonato de calcio, citrato, la que convenga. También están los caramelos de Vitacal, que aportan más o menos 1000 miligramos cada uno de ellos, ¿sí? Perdón, 500 miligramos, o sea, con 2 comprimidos tenemos los 1000 miligramos, o sea, 500 miligramos cada uno de ellos. Son bastante ricos, son de dulce de leche, unos sabor a menta, no sé yo. Bien, después también, si es un paciente que ya se ve comprometido en cuanto a su función neurológica, bueno, tratar de que use bastoncitos, que sea cuidadoso al caminar, que evite los fármacos que por ahí pueden degradar la masa ósea, fundamentalmente los corticoides, ¿sí? Bien. Eso en cuanto a lo que no tiene que ver con fármacos. Pero bueno, la osteoporosis también requiere a veces un tratamiento farmacológico porque el paciente progresa en el deterioro, uno compara la densitometría, si hay un deterioro mayor de un 25%, algunos dicen un 15%, bueno, hay que tratarlo, y si diagnostica de entrada una osteoporosis también hay que tratarla. Después se verá si se continúa el tratamiento, por cuánto tiempo se continúa. Pero bueno, la idea es lograr ganar masa ósea para que ese paciente más adelante no se fracture, o sea, alejar el riesgo de fractura que esos pacientes suelen tener a largo plazo. El tratamiento de elección en realidad son los bifosfonatos, o sea, siguen siendo los bifosfonatos. Por lo general lo que se utiliza actualmente son los bifosfonatos mensuales, sobre todo el ivandronato, el risedronato. Para los pacientes intolerantes a estos fosfonatos también tenemos la opción endovenosa. ¿Sí? Yo acá les puse un cuadrito, qué opciones endovenosas hay. El que usamos habitualmente es el ivandronato, se toma una vez por mes, son 150 miligramos mensuales. O hay la opción endovenosa, que la hacemos cada 3 meses. Una ampolla endovenosa que se pasa cada 3 meses. Eso es lo que más usamos, por lo menos en el mercado argentino. En realidad, el soledronato, el ácido soledrónico, también se puede utilizar eso de manera endovenosa y se puede hacer cada 6 meses. Uno lo puede espaciar un poco más. Pero bueno, hay varias opciones. Una cosa importante de este grupo de drogas es la esofagitis por reflujo que puede llegar a generar el esófago de Barrett, con lo cual el paciente debe tomar esta medicación y mantenerse erguido durante el transcurso de 3 a 6 horas, no volver a acostarse para evitar justamente ese reflujo y que a largo plazo pueda llegar a tener un daño. Es una precaución que debemos tener con estos pacientes. Pero bueno,
debemos diagnosticar, una vez que diagnosticamos la osteoporosis, deberíamos iniciar tratamiento con estas drogas. La calcitonina en realidad, bueno, no se utiliza prácticamente, la usamos en pacientes en los cuales hay un aplastamiento vertebral importante, una fractura, donde hay mucho dolor. Lo mismo que el pamironato, si da una lesión ósea provocada por osteoporosis que busca por ahí mejorar el dolor, bueno, de estos indicados por el pamironato en realidad sería el ideal, sobre todo administrado en vía endovenosa. Bien, calcitonina, bueno, con indicaciones muy puntuales no se usa de rutina, para nada. Lo mismo que el raloxifeno, tampoco es una medicación que utilicemos a menudo, pero bueno, es una alternativa más, sobre todo en pacientes que quizás con los bifosfonatos no logran un resultado o que no son tolerantes a ese grupo de drogas. La suplementación con estrógenos no está prácticamente, ya salió, no tiene indicación. Hace 15, 20 años se usó mucho, pero bueno, todos sabemos lo que ocurre después, es el cáncer de mama, el cáncer de endometrio, con lo cual esta opción prácticamente se ha dejado de lado. Bien, la utilización de hormona paratiroidea tampoco es una opción puntual, salvo en algunos pacientes en los cuales las fracturas son, o sea, el riesgo de fractura es muy alto y por ahí se puede, pero bueno, no es tampoco, o sea, la PTH, el teriparatide, si bien reduce el riesgo de fracturas, en realidad está indicado por ahí en pacientes refractarios al tratamiento anterior, o sea, pacientes que no recuperan masa ósea y siguen persistiendo en un riesgo alto de fracturas, ahí haríamos uso de esta hormona paratiroidea recombinante. Otra cosa, esto sí, vitamina D, siempre controla, así como controlamos que el paciente haga actividad física, que ingiera la cantidad de calcio adecuada, que tenga buenos niveles de vitamina D. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires casi un 50% de la población tiene deficiencia de vitamina D, entonces siempre tratar de suplementarla. Requerimiento diario son más o menos 800 unidades a 20 microgramos. Una manera sencilla de favorecer los niveles adecuados de vitamina D, sobre todo en los pacientes añosos, es tomar las capsulitas de 100.000 unidades, que se puede hacer de manera mensual por 3 meses, o sea, una dosis tipo carga, y recordar siempre que la vitamina D requiere un dosaje, no se puede administrar vitamina D libremente porque se puede producir toxicidad por vitamina D, porque es una vitamina liposoluble que se puede acumular en diferentes órganos y generar toxicidad a largo plazo. Entonces lo que hacemos es por ahí hacer 3 meses con 100.000 unidades, esas capsulitas o esos vitaminas en formulación oral, un líquido, un frasquito, lo hacemos mensualmente por 3 meses y después reevaluamos con un dosaje de vitamina D del tercero y el sexto mes a ver cómo nos ha ido y vemos si continuamos o no con el paciente y la suplementación. Pero bueno, tener vitamina D a un nivel por arriba de 30 es lo adecuado para estos pacientes, porque si encima le agregamos la hipovitaminosis D, corremos el riesgo de que se favorezca todavía más la osteoporosis. Bien. El relato de estroncio, bueno, también tiene sus indicaciones, no utilizamos esto tampoco por ahora, salvo en osteoporosis muy refractaria. Y el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que actúa inhibiendo el ligando RANK, es lo último que ha salido en tratamiento de la osteoporosis. La ventaja que tiene esta medicación, a pesar de ser muy cara, es que se administra de manera subcutánea cada 6 meses, ¿sí? Entonces le da la ventaja de por ahí ser más, o sea, tener una periodicidad de tratamiento más lejano, y se deja también como una opción cuando no se toleran los bifosfonatos, o cuando no hay respuesta al bifosfonato, como un pasito más que podemos utilizar. En pacientes por ahí con un poder adquisitivo interesante que no quieren estar tomando la pastilla o les molesta o lo que tiene una contraindicación, bueno, sería una primera opción. Bueno.